Buenas tardes a todos. Buenas noches si hay alguien desde Europa, que aquí son ya las 10:30. Yo he preparado una presentación. Vale, yo había preparado Vale. la ponencia en inglés, pero creo que doy en castellano o hay algún problema. En el idioma de tu preferencia, Manuel, y aprovecho para comentarle a la audiencia que tenemos servicio de traducción simultánea, así que como tú gustes. Vale, perfecto. Bueno, pues nada, antes de nada, buenas tardes a todos y es un placer para nosotros estar aquí hoy para compartir pues un poco la visión que tenemos nosotros del futuro de la energía nuclear en México. Muchas gracias a México Business por la organización de este México Energy Forum y por invitar a Tecnaton a compartir nuestro conocimiento. Es muy rápido, muy rápido. Me gustaría hacer simplemente una breve introducción de lo que es Tecnatom, simplemente para que nos conozcan, ¿no? Fuimos fundados hace más de 60 años y fuimos la primera empresa española en proveer servicios tanto de inspección como de formación en la industria nuclear. En la actualidad hemos diversificado a múltiples sectores bueno, suministramos nuestros servicios a todos los campos del sector energético, desde la generación de electricidad en todos los sectores, tanto nuclear como térmico convencional o renovable, hasta el sector del oil and gas. Y bueno, pues nuestro cometido es apoyar a nuestros clientes y ayudarles a mejorar la gestión de sus personas, de sus recursos y de sus procesos, ¿no? Nosotros les ayudamos impulsando la transformación digital, pues desarrollamos soluciones que mejoren las capacidades de las personas y que pues lancen o impulsen la competitividad de nuestros clientes. También les ayudamos a gestionar sus recursos más críticos, alcanzando cotas más altas de seguridad y de eficiencia y por tanto de competitividad, ¿no? Y lo hacemos porque somos capaces de inspeccionar y hacer testing y diagnosis de todos sus sistemas más críticos. Y luego somos una empresa tecnológica que desarrolla mucha tecnología y entonces apoyamos a nuestros clientes en optimizar todos sus procesos y ayudarles en pues, la transformación digital que está inmersa en la industria. En definitiva, pues somos una empresa de 800 empleados que son realmente el core, ¿no? de todo lo que hacemos, que son capaces de desarrollar más de 250 proyectos al año en 40 países. Y también es importante comentar que invertimos en torno al 8% del volumen de negocio en I+D, ¿no? En nuestra empresa. Y tenemos ahora mismo 10 filiales alrededor del mundo, incluyendo una en México. Y como hemos venido a hablar de energía, pues a mí me gustaría dar una visión un poquito más amplia de lo que es el problema energético, cuál es el problema que tenemos aquí, ¿no? Y el problema es que, como todos sabemos, pues la actividad humana está causando un impacto en el medio ambiente y que la emisión de gases de efecto invernadero debido a la actividad humana, pues se cree que es la causa de un incremento en las temperaturas medias de la Tierra. Por tanto, esto hace que la gran mayoría de países del mundo pues estén implementando políticas para reducir las emisiones de efecto invernadero, como comentaba nuestro compañero anterior con la energía geotérmica, ¿no? En 1997, si miramos a la transparencia, un economista japonés, Yoichi Kaya, estableció lo que hoy conocemos como la identidad de Kaya, que es esta que vemos en la pantalla, ¿no? Esta expresión es muy, muy interesante porque establece que la cantidad total de dióxido de carbono emitido por la actividad humana es el producto de 4 factores: la población, la riqueza per cápita, la intensidad energética, es decir, cuánta energía tienes que consumir para generar una unidad de Producto Interior Bruto, para generar riqueza, es decir, cómo deficiente en energía es tu economía. Y el cuarto producto es la intensidad de carbono, es decir, cuánto CO2 se emite para generar una unidad de energía. Es una medida de cómo de limpio es tu sistema energético. Y podemos utilizar esta expresión para cualquier país individual, lo cual es muy interesante porque te ayuda a aislar y a resaltar cuáles son los factores de la economía que están afectando más a las emisiones. Si exploramos esto, para el caso de México, pues el primer punto es la población. Esta es la evolución de la población de México desde principios del siglo XIX hasta la actualidad. Como vemos, la población de México ha venido creciendo en los últimos años y se espera que siga creciendo en los años venideros. Por lo tanto, el primer factor
de la identidad de Kaya nos dice que las emisiones de CO2 van a subir debido al incremento de población. ¿Qué es lo que pasa entonces con el siguiente factor? Con la riqueza, ¿no? Pues si vamos a la riqueza, vemos que la riqueza per cápita de México ha venido creciendo en los últimos 30 años, situándose ahora más o menos en unos $20.000 por persona, lo cual es un incremento de un 33% con respecto a los valores de 1990. Esto es estupendo, esto es magnífico, ¿no? Queremos que los países crezcan, queremos que los países generen riqueza, se conviertan cada vez más ricos y vayan sacando al porcentaje de gente que tienen en la pobreza de ella. Pero esto hace también que, por lo tanto, este factor de la identidad de Kaya también tienda a que las emisiones suban. ¿Qué pasa con la intensidad energética entonces? Bueno, pues si vemos este gráfico, nos dice que la intensidad energética de México ha estado bajando los últimos 25 años, siguiendo la tendencia del resto del mundo, como podemos ver. Esto significa que la economía mexicana se está convirtiendo cada vez más eficiente y México es capaz de crear la misma cantidad de riqueza utilizando cada vez menos energía. Esto va en la buena dirección, esto es lo que queremos y creemos que va a continuar mejorando, por supuesto, en los años venideros. Es muy importante desacoplar el crecimiento económico del consumo de energía para poder crecer y generar riqueza sin consumir tanta energía, consumiendo cada vez menos. Por lo tanto, este factor en la identidad de Kaya va en la buena dirección y hace que las emisiones bajen. Y por último nos falta la intensidad de carbono. Y la intensidad de carbono, como podemos ver, México está muy cerca de la media mundial. Vemos que para producir 1 kilovatio hora de electricidad, el sistema eléctrico mexicano emite casi 1/4 de kilo de CO2. Vemos que hay un gran margen de mejora en este número, sobre todo si comparamos México con otros países como por ejemplo Francia o Noruega, que aparecen en esa gráfica. Vemos que Francia tiene casi la mitad de la intensidad de carbono que México y Noruega todavía menos. Entonces, al final, lo que tenemos es una población que crece, una riqueza que crece, lo cual es muy bueno, una intensidad energética que baja ligeramente y una intensidad de carbono que más o menos ha permanecido estable en los últimos 25 o 30 años en México. Por lo tanto, el resultado, claro, es que las emisiones de carbono de México han venido subiendo en los últimos años. De hecho, si nos fijamos en la gráfica, aunque los 3-4 últimos años han declinado, probablemente por el incremento de energías renovables y también eficiencia energética y otros factores, vemos que las emisiones de México están un 40% por encima de las emisiones de 1990. Como comparación, en la misma gráfica he puesto, por ejemplo, el Reino Unido, que en el mismo periodo ha disminuido sus emisiones en un 40%. Esto, si lo comparamos en per cápita, se ve todavía muchísimo mejor, donde se ve claramente como México en los últimos 30 años las emisiones per cápita están completamente planas. Estamos en el mismo nivel de emisiones que hace 30 años, mientras, por ejemplo, si vemos la evolución de Reino Unido, sus emisiones per cápita han bajado a la mitad. Entonces, con toda esta información, lo que necesitamos es buscar los sectores de la economía que son los responsables del mayor número de emisiones a la atmósfera, ¿no? Y esto es lo que podemos ver en esta gráfica. En esta gráfica vemos claramente que el sector que más emisiones de CO2 genera en la atmósfera es el sector de la producción eléctrica. Y el siguiente es el sector transporte. Esto no es nada específico de México, esto es algo que sucede en la práctica totalidad de los países del mundo. De hecho, podemos ver la evolución de estos factores en el tiempo y vemos cómo el sector eléctrico en México y el sector transporte son los dos mayoritarios en emisiones y además esto ha sido así durante un montón de décadas, mientras el resto de sectores de la economía más o menos están planos en emisiones. De hecho, podemos comparar esta gráfica con otra gráfica de otro país, por ejemplo, insisto, con el ejemplo de Reino Unido, y vamos a ver grandes diferencias, como por ejemplo, fíjense cómo el sector eléctrico en Reino Unido ha disminuido drásticamente sus emisiones y el sector transporte permanece plano. A la vez, el sector de las casas, vamos, el residencial y también la manufactura y la construcción están yendo ligeramente a la baja por temas de eficiencia. Entonces, se hace claro que lo que se necesita buscar es un sistema eléctrico que sea lo más limpio posible. Y esto implica transitar desde fuentes de energía que utilizan combustibles fósiles
hasta fuentes de energía que no las utilizan. Volvemos otra vez a poner esta gráfica. Fíjense en el ejemplo de Noruega o en el ejemplo de Francia, que emiten muchísimo menos carbono para producir la misma cantidad de energía. ¿Cómo se hace en México? Si prestamos atención a esta gráfica, vemos que en México el 80% casi de la electricidad se produce utilizando combustibles fósiles, la gran mayoría gas natural. Y solo el 20% se produce utilizando energías, ya vemos, limpias, que no tienen emisiones. Vemos cómo con este desglose, vemos cómo en los últimos años está creciendo mucho tanto el viento, la eólica fundamentalmente, pero también la solar, especialmente la solar fotovoltaica. Entonces, con el objetivo de conseguir sistemas energéticos que sean más limpios, que sean más eficientes en materia de carbono, muchos países, especialmente los europeos, están implantando, están instalando, desarrollando grandes cantidades de energías renovables variables, fundamentalmente eólica y solar fotovoltaica, mayoritariamente. Esto es una estrategia, por supuesto, buenísima, excelente, que debemos continuar, debemos seguir perseverando en ese camino, pero a mí me gustaría poner de manifiesto un punto muy importante, que no se trata solo de qué tecnologías metes en el sistema eléctrico, sino también qué tecnologías sacas del sistema eléctrico. Si uno no tiene esto en cuenta, uno puede acabar como Alemania, donde vemos claramente aquí en esta figura, como después de haber invertido 500.000 millones de euros en energías renovables, 550.000 hasta el año 2025, tienen la electricidad más cara de Europa y tienen un sistema eléctrico que es 10 veces más sucio que Francia. El sistema eléctrico de Alemania, como pueden ver aquí, emite 10 veces más CO2 que el sistema francés para producir la misma cantidad de energía. ¿Por qué? No nos olvidemos que Alemania ha tomado una política, un camino de cerrar sus centrales nucleares mientras deja sus centrales de carbón abiertas. Por lo tanto, no se trata solo de cuánto metes en el sistema, porque Alemania ha instalado muchísimas energías renovables, sino también de qué tecnología se está sacando del sistema. Porque cerrar centrales nucleares que no emiten CO2 mientras dejas abierto el carbón parece que no es muy sensato desde el punto de vista de la eficiencia de carbono y desde el punto de vista de la lucha contra el cambio climático. Porque al final de todo nos estamos enfrentando a tres problemas a la vez, o un problema con tres vértices, si lo queremos ver así, de igual importancia. Necesitamos un sistema eléctrico que sea capaz de abastecer la demanda de electricidad en todo momento, independientemente de factores climáticos o de otros factores. Pero además necesitamos un sistema eléctrico que sea económicamente sostenible. No podemos hacer un sistema que no podamos pagar. Y además, en el otro vértice, necesitamos un sistema eléctrico que sea medioambientalmente sostenible. No podemos seguir con este nivel de emisiones que hemos venido hasta ahora. Por ejemplo, un sistema que sea muy barato, pero que tenga muchas emisiones, no nos ayuda mucho. Del mismo modo, un sistema que sea muy limpio, pero sea muy caro, no nos ayuda mucho tampoco, porque es insostenible. Un sistema que sea muy limpio y sea muy barato, pero no nos asegure el suministro eléctrico y nos produzca apagones, pues tampoco nos sirve de mucho. Por tanto, la solución óptima estará en algún punto del centro de este triángulo. No puede estar en un vértice, como el caso de Alemania, que apostó todo a la sostenibilidad medioambiental, obviando la sostenibilidad económica del sistema, ¿no? Por tanto, a mí me gustaría expresar que la energía nuclear es parte de la solución. Obviamente no hay pastillas mágicas, no hay píldoras mágicas para solucionar el problema de la energía. Sin embargo, cualquier tecnología que sea capaz de producir una cantidad apreciable de energía sin emisiones debe ser considerada y debe ser puesta encima de la mesa. Si además una tecnología que no emite emisiones nos asegura el suministro, porque es capaz de operar en base durante la gran mayor parte de horas del año y además es competitiva en costes, pues no suena muy racional deshacerse de este tipo de energía, a no ser que las causas sean políticas e ideológicas, pero no técnicas ni racionales. En México tenemos una central nuclear, Laguna Verde, que consta de 2 reactores nucleares que son de diseño de agua en ebullición, BWR, diseñados por la empresa americana General Electric en los Estados Unidos, ¿no? Combinados, ambos reactores tienen una potencia de 1,6 gigavatios y en el año 2007 fueron objeto de una actualización de potencia, una mejora de potencia que incrementó la potencia de la planta en un 20%.
Se conectó a la red nacional en el año 1990, la unidad 1, y en el año 1995, la unidad 2. La energía nuclear en México produce el 4% de la electricidad del total nacional, pero produce, y esto es muy importante, el 14% de la electricidad limpia, es decir, el 14% de aquella electricidad que no emite CO2. Otro aspecto muy importante de la energía nuclear es su factor de operación. La unidad 1 de Laguna Verde, desde que entró en operación, ha producido 141 teravatios hora, con un factor de operación del 83,5%. Esto significa que de media, desde 1990, ha producido electricidad al 100% de su potencia nominal durante más de 7.000 horas todos los años desde 1990. Por supuesto, el factor de operación en años recientes es mucho mejor que estos números. De hecho, hace un par de años se batió el récord que estableció la unidad 1 de 465 días de operación continua sin interrupciones. La unidad 2 todavía tiene mejores números. Como vemos, tiene un factor de operación que es 3 puntos por encima de la unidad 1, operando más de 7.500 horas de media cada año. Recordemos que un año tiene 8.700 horas, 8.760, y funcionó durante 7.500 horas durante los últimos 20 años de operación. ¿Qué pasará en el futuro? Ninguno tenemos una bola de cristal, ¿verdad?, para saber qué va a pasar en el futuro, pero bueno, lo que sí que podemos decir es que la unidad 1 de Laguna Verde ya ha obtenido la licencia de operación en el año 2020 para operar hasta el año 2050. Esto significa una vida de operación de la planta de 60 años y se espera que en el año 2025 la unidad 2 también obtenga la licencia de operación hasta el año 2055, obteniendo también una vida de operación de 60 años. Es muy importante poner de manifiesto que, por ejemplo, en Estados Unidos y también en muchos países de Europa, la mayoría de las plantas nucleares ya tienen licencia de operación a 60 años y algunas de ellas incluso han obtenido la licencia de operación a 80 años, lo cual es también una posibilidad para la central nuclear de Laguna Verde. ¿Qué pasará en el futuro? ¿Construirá México nuevas centrales nucleares? Es una cuestión interesante porque, bueno, cuando uno analiza los documentos de los organismos oficiales, por ejemplo, el Centro Nacional de Control de Energía, en varios de sus documentos, aquí tenemos en el Programa de Ampliación y Modernización de la Red Nacional de Transmisión y Redes Generales de Distribución del Mercado Eléctrico Mayorista, en sus versiones tanto 2020-2034 como 2021-2035, establece que la potencia nuclear en México va a aumentar. De hecho, establece que de aquí a 2031 se va a instalar una nueva planta con una potencia de 1.500 megavatios, dejando la potencia total nuclear de México en 3.140 megavatios, y que en 2150 se estableció una potencia de 12 gigavatios para el año 2050. La nueva versión del documento, que salió en junio de este año, sitúa la potencia nuclear de México en el año 2050 en 11,5 gigavatios. En cualquier caso, estamos hablando de un ambicioso programa nuclear que va a requerir unas enormes inversiones, pero que, vamos, consideramos que México está perfectamente preparado para este nivel de inversión a 30 años vista. Lo que no tenemos es mucha información sobre qué tecnologías pretende el gobierno mexicano o los técnicos que han elaborado estos documentos instalar. Las tecnologías convencionales que se están instalando en el mundo ahora mismo pues tienen unas potencias nominales que se mueven entre los 1.000 y los 1.600 megavatios por cada reactor, ¿no?, por cada planta. Tenemos la tecnología americana, fundamentalmente la tecnología de Westinghouse con sus reactores AP1000 que está construyendo en Estados Unidos y que está ya en operación en China. Tenemos la tecnología francesa con sus reactores EPR de 1.600 megavatios que están construyendo en Francia y en Finlandia y están ya en operación en la central de Taishan, en China. Tenemos la tecnología rusa, VBR 1200, que han arrancado recientemente en Bielorrusia, están construyendo en Rusia también, y ese programa nuclear de Turquía, por ejemplo, con reactores rusos. China tiene desarrollados varios reactores nucleares, está construyendo varios reactores nucleares de manera simultánea con un ambicioso plan de desarrollo nuclear. Y también tenemos los reactores surcoreanos, los APR 1400 con 1,4 gigavatios de potencia, que recientemente pues, han construido 4 en Emiratos Árabes Unidos, 2 de los cuales están ya en operación y 2 están finalizando sus fases de construcción. Pero la tecnología nuclear está en constante evolución y la verdad es que el futuro es bastante prometedor de la energía nuclear, sobre todo cuando entran en escena
los SMR, los Small Modular Reactors, que serán desde luego una revolución en la energía nuclear del futuro. Este concepto de un reactor nuclear pequeño, modular, como el que pueden ver en la figura, pues está ganando mucho interés a nivel internacional en muchos países y ya son varios países los que están invirtiendo en programas de I+D en este tipo de tecnologías. De hecho, realmente en la actualidad hay cerca de 100 diseños distintos de reactores modulares en el mundo. Además, además de ser la energía nuclear la fuente de energía con más intensidad que conoce y que domina el ser humano, la nuclear puede todavía darnos mucha más eficiencia y mucha más energía y hacer un mejor uso de los recursos naturales. Con los reactores que tenemos en la actualidad, hacemos un uso del uranio que encontramos en la naturaleza muy pequeño. Apenas unos pocos % de la energía del uranio que encontramos en la naturaleza es la que somos capaces de extraer en los reactores nucleares con las tecnologías actuales. Sin embargo, si pasamos a tecnologías como reactores rápidos o utilizamos el ciclo del torio, podríamos utilizar casi el 100% de la energía contenida en los núcleos de uranio o de torio de la naturaleza. Esto significa que la energía nuclear podría abastecer la demanda eléctrica del mundo durante miles de años. Los recursos son ingentes, ¿no? Además, la energía nuclear no sirve solo para producir electricidad. Como hemos visto con anterioridad, el segundo sector que más emisiones de CO2 tiene es el sector del transporte. Y el hidrógeno pues es considerado por casi todos como el llamado a ser el sustituto de los combustibles fósiles del petróleo para mover el transporte. Sin embargo, el hidrógeno en la actualidad, la mayor parte del hidrógeno que se produce se hace a partir de combustibles fósiles, lo cual no es una solución en la lucha contra el cambio climático. Una alternativa, sin embargo, es producir el hidrógeno mediante electrolisis, pero es un proceso muchísimo más caro y consume mucha más energía. Sin embargo, el coste de producción del hidrógeno podría reducirse drásticamente utilizando reactores nucleares para producir hidrógeno, bien sea de manera directa con la electricidad que producen, bien sea utilizando los reactores nucleares como foco de calor. No olvidemos que el 66% de la energía que produce un reactor nuclear se pierde en forma de calor. Además, varios diseños de reactores nucleares operan a muy alta temperatura, cerca a los 1000 grados Celsius. Esto es una fuente de calor inmensa y una fuente de calor muy interesante para usos industriales. Industrias que necesitan altas fuentes de calor e industrias como cogeneración, y además es la forma más eficiente de producir hidrólisis. Termino ya. Como resumen, el mundo se está enfrentando probablemente al mayor reto a lo que nos hemos enfrentado en la historia de la humanidad, que es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mientras seguimos creciendo las economías y seguimos sacando a los millones de personas en el mundo que siguen en la pobreza. Cualquier tecnología que ayude, cualquier tecnología que produzca electricidad y no emita gases de efecto invernadero debe ser tenida en cuenta. En este sentido, México pues tiene una gran experiencia nuclear, ya más de 30 años con 2 plantas nucleares, tiene el know-how, tiene a los profesionales, tiene a los científicos, tiene la regulación y tiene las instituciones necesarias para asegurar un uso seguro de la energía nuclear. Por tanto, nos consideramos que el futuro de la energía nuclear en México tiene un futuro brillante. Así que muchísimas gracias por su atención y muchas gracias por la invitación de nuevo.